Nuestro argumento final en favor de la resurrección de Cristo se basa en una apelación a los hechos que rodean la conversión de Saulo de Tarso. La fuerza de este argumento está en su forma de vida durante el tiempo anterior a su conversión en cristiano, cuando era perseguidor del cristianismo. El celo furioso de Saulo, la severidad de su persecución contra la iglesia y la sincera convicción de que hacía bien, se combina para producir una personalidad que no podría ser alcanzada por ninguna combinación de esfuerzos humanos. Y aún así, este hombre fue alcanzado. Se convirtió al cristianismo. Ahora, lo abrupto de su cambio, de autonombrado exterminador de la religión cristiana a un exponente del Evangelio y un predicador del Evangelio, revela un contraste de proporciones tan extremas que los procesos naturales son totalmente inadecuados para explicar el cambio que tuvo lugar, para explicar la conversión que ocurrió en su vida. De hecho, Will Durant, en su libro César y Cristo, hace esta observación. Él admite que en la historia hubo un Saulo de Tarso, admite que persiguió a la iglesia y admite que se convirtió, pero hace esta observación. Dice, nadie podría decir qué procesos naturales subyacen bajo esta experiencia crucial. Yo diría que eso es porque los procesos naturales son totalmente inadecuados para explicar la causa del cambio que se operó en este hombre. Y es aquí donde encontramos una razón inteligente y convincente para creer que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús le apareció en el camino a Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos. Lo detuvo de repente, lo envió a Damasco, así vino Jesús, le apareció y le convirtió. Luego vino Ananías y le bautizó en Cristo. Ahora, en su conversión se menciona como 4 veces en el Nuevo Testamento. Así que tiene mucho, conlleva mucho peso. Ahora tenemos aquí algunos hechos que necesitamos investigar. Primero, hubo un nazareno que fue crucificado en la cruz, Jesucristo. Ese es un hecho de la historia. He aquí otro hecho en la historia. Y ese es que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y que ese mismo Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo y que dice que vio a Jesús en el camino a Damasco. Ahora, todos estos hechos, nosotros no somos quienes decimos que él vio a Jesús, lo que decimos es que él dijo que lo vio. Ahora, si en verdad vio a Jesús, como lo afirma, y ese Cristo es la causa de su conversión, entonces, ya que Cristo fue crucificado en la cruz, fue sepultado para aparecer a Saulo y llamar su atención y hacer que se dé una reversión radical en este hombre, tuvo que haber sido resucitado para efectuar esa aparición después de la resurrección. Eso es exactamente lo que queremos ver que ocurrió. Ahora, ¿qué nos convencerá de que Saulo de Tarso vio a Cristo, quien fue crucificado y por lo tanto tuvo que haber sido resucitado? Empezaremos nuestro estudio en el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo ofrece a la iglesia en Galacia razones para creer que fue Jesús quien le dio el evangelio que él predicaba. Queremos empezar con Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 13. En los versículos 11 y 12, Pablo hace una afirmación en 4 partes. Esta se convierte en una proposición que él prueba. Dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora, cualquiera de nosotros como predicadores del evangelio, podemos decir que nuestro evangelio no es de ningún hombre, es decir, que no es un evangelio de manufactura humana. Pero las siguientes afirmaciones que él hace, nosotros no las podemos hacer. Dice en el versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Ahora Pablo hace esta cuádruple afirmación, que su evangelio no es de manufactura humana. Dice que no se le dio ningún hombre, dice que no fue educado en él, mediante el lento proceso de la educación, y dice, en contraste con eso, me fue dado mediante la divina revelación de Jesucristo. Bueno, obviamente, antes de que el apóstol Pablo se convirtiera, Jesucristo, y este es un hecho histórico, fue crucificado en el Calvario. Si entonces podemos probarle a usted, a su plena satisfacción,
que Jesús apareció a Saulo y le dio este evangelio como él dice que se lo dio, entonces tendremos que creer que el Cristo crucificado resucitó de la tumba para poder aparecerle después de la resurrección. Ahora, ¿cuál fue el argumento que Pablo dio a la iglesia de Cristo en Galacia? Pablo había establecido la iglesia en Galacia y después vinieron esos falsos maestros y desacreditaron el apostolado de Pablo y asimismo su evangelio. Lo que Pablo debe hacer es comprobar que es un apóstol, que vio a Jesús como los apóstoles originales y que recibió el evangelio de parte de Cristo, así como los apóstoles originales, para poder apoyar su autoridad apostólica y su evangelio. Así que, empezando con el versículo 13, el apóstol nos lleva hasta el versículo 14 y da un argumento triple a la iglesia gálata, demostrando que Jesús le apareció y le dio el evangelio que predicaba. Dice, porque ya sabéis, ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo aquí? Ofrece a esta iglesia lo que ya han oído, no los está educando en nada. Les recuerda lo que ya sabían. Después de afirmar que no obtuvo el evangelio de parte de ningún hombre, no fue educado por ningún hombre, sino que le vino por revelación del Señor mismo, dijo, pues, la palabra griega es gar, y eso significa, permítame decirle que, y empieza a dar sus razones, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Esto es, en el judaísmo, lo que es una representación más exacta de la lengua original. Pablo dice, mientras estuvo en el judaísmo, su forma de vida era tan opuesta al cristianismo que no hubiera podido ser convertido por ninguna combinación de esfuerzos humanos. Por lo tanto, se necesitó la aparición sobrenatural de Jesús para convertirle. Ahora, he aquí la evidencia que ofrece. Dijo, ya habéis oído de mi conducta. Ellos ya lo habían oído y sabían esto. Dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo perseguía a la iglesia? Sobremanera. Dijo, la asolaba. Y su Biblia tal vez diga que intentaba destruirla. Ahora, la iglesia gálata, ya que habían vivido con Pablo esos días, entenderían esto por medio del hecho de que eran contemporáneos de él. Podrían corroborarlo. Usted y yo no obtenemos esta información fuera del Nuevo Testamento. Pero en el libro de Hechos podremos reproducir para nosotros un retrato histórico de Saulo de Tarso. Y con esa descripción podremos ver lo que se esperaba que los gálatas entendieran cuando Pablo dijo, porque ya habéis oído de mi manera, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía la iglesia de Dios y la asolaba sobremanera. Ahora Lucas pintará para nosotros un retrato histórico de Saulo en su persecución anticristiana y en su severa persecución tratando de erradicar el cristianismo de la tierra. Y en Hechos capítulo 7 vemos ante todo que Esteban está predicando el Evangelio y habla con tal sabiduría que Lucas dice que no podían resistirle, así que recurren a la violencia. Y en Hechos capítulo 7, versículo 58, dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y procede a decir que apedrearon a Esteban. Y en Hechos capítulo 8, dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. He aquí a los hombres que pusieron sus ropas a los pies de Saulo, y así se nos representa a Saulo de Tarso por primera vez en la historia. Y cuando dice que pusieron sus ropas a sus pies, significa que lo reconocían como su líder. Así que aquí Saulo es el iniciador de la persecución, y dice en Hechos 8:1, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Luego dice en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Vea usted eso. Vea los verbos en estas afirmaciones, como queriendo saltar del papiro.
Dice que Saulo asolaba la iglesia, es decir, mataba a las personas, entraba a placer en cada casa, ataba hombres y mujeres. Ni siquiera las mujeres escapaban a la furia de la persecución de este hombre. Y dice que los ataba, los llevaba a juicio. Dice que iba eliminando por completo. En su intento estaba tratando de eliminar el cristianismo. Luego dice en Hechos 9, del 1 al 2, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, les trajera presos a Jerusalén. Ahora, aquí va Saulo, en su severo intento de erradicar la religión cristiana. Obtiene documentos oficiales, autoridad para salir de Palestina e ir a Damasco, para que si encontrara cristianos que estuviesen allá, los pudiera traer prisioneros a Jerusalén. Tenía los derechos de extradición. Podía encontrar cristianos, podía atarlos, podía encarcelarlos y finalmente extraditarlos a Jerusalén para ser juzgados. Ahora, esto muestra a usted algo del retrato de Lucas, que Lucas está pintando para nosotros en el libro de historia llamado Libro de los Hechos, el cual el apóstol Pablo espera que los Gálatas entiendan inmediatamente cuando dijo: yo perseguí sobremanera a la iglesia y la asolé. Estamos viendo ese retrato. Ahora, años más tarde, después que Pablo era un veterano en Cristo Jesús, viene a Jerusalén y es arrestado, y empieza a hablar al pueblo. Hechos capítulo 22, versículo 24 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. Ahora, esta es la severidad a la que llegó. Recuerde que dijo a los Gálatas que él persiguió a la iglesia sobremanera, tratando de aniquilarla. Su versión dirá, tratando de destruirla. Ahora quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 26, 9 al 13. El apóstol Pablo ha estado en la cárcel necesaria por 2 años completos. Ahora se presenta ante el rey Agripa y ante el gobernador Festo, y les dirá la razón por la cual los judíos lo han encarcelado. Dice en el versículo 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, y procede a decirle, porque eres conocedor de las costumbres de los judíos. Y ahora, ¿dónde principia Pablo a hacer su defensa? En el versículo 4 dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual pasé en mi propia nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Empieza con su forma de vida en el pasado. Y lo que hace Pablo es describir el odio anticristiano que lo motivó a hacer esta persecución en contra de la iglesia. Y expone a Agripa y a Festo que Dios puede resucitar a los muertos. Y en el versículo 8 dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y empezando en el versículo 9, empieza a dar una descripción de la manera en que intentaba destruir al cristianismo. Dice en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Permítame insertar esto aquí. A veces tal vez escuche a alguien decir que Saulo de Tarso era un hombre que tuvo dudas en cuanto a lo que hacía a los cristianos. Después de todo, eran buenas personas, no hacían nada malo, y era un hombre sincero, Saulo, en su religión, y su conciencia probablemente se sentía culpable cuando pensaba en esto y dudaba. Así que este hombre, quien era llevado por su convicción y a la vez tenía sentimientos de culpabilidad por lo que hacía, probablemente tuvo un momento de paranoia, de sugestión, y creyó haber visto a Jesús cuando en realidad no lo vio. Están dándole una razón psicológica a su cambio. Pero esto es completamente contradictorio a los hechos del caso. Pablo dijo, yo hacía lo que pensaba que debía hacer. No tuvo angustias en su conciencia por lo que hacía. Su conciencia estaba limpia. Creía que estaba sirviendo a Dios. Y procede a decir en Hechos 26:10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido cartas de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Ahora está matando cristianos, y dice en el versículo 11, y muchas veces castigándolos. Ahora, ¿a quién se castiga? Se castiga a las personas que hacen cosas malas, pero ¿a quién castiga él? Dice, castigándolos en todas las sinagogas. No, ¿qué encuentra usted
en las sinagogas? Judíos. ¿Por qué persigue a judíos? Bueno, porque estos se habían convertido en cristianos, y ellos probablemente ocupaban las sinagogas para sus asambleas cristianas. Por esto dijo, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. La conciencia de este hombre estaba limpia, y esto nos da una clara descripción de la persecución de Saulo contra la iglesia. Y luego dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y luego contó que Jesús le apareció deteniéndolo donde estaba, llama su atención, le envía a Damasco, donde él mismo le convierte. Aquí tenemos ahora este retrato histórico. Encontramos aquí que Saulo era severo en su persecución del cristianismo, al extremo de querer convertir en cenizas a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué dice usted de todo esto? Vea todo lo que esto implica. Él persiguió a la iglesia sobremanera, al extremo de perseguirla con cierto fanatismo. He aquí la descripción que nos da Lucas y lo que Pablo espera que concluyan los cristianos en la iglesia en Galacia. Cuando les recordó su forma de vida en el pasado, dijo, yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Dijo, lo recibí de igual forma que los apóstoles originales de Jesús, pero Jesús fue crucificado. ¿Cómo pudo alguien obtenerlo de Jesús, quien estaba crucificado, a menos que haya resucitado de los muertos y le haya aparecido en el camino de Damasco, como él lo dijo? Saulo era un fanático. ¿Cómo convierte usted a un fanático? No puede. No hay forma. No hay cantidad de esfuerzos humanos que se puedan combinar para alcanzar a un fanático llamado Saulo de Tarso. Pero fue alcanzado. Podemos decir que no puede alcanzarlo con una pértiga de varios metros, pero fue alcanzado. ¿Cómo? Bueno, Dios tomó una pértiga más larga y lo alcanzó, y su nombre es Jesús. Ahora, si Jesús no resucitó, y si Jesús, quien fue resucitado, no hubiera aparecido a Saulo en el camino a Damasco, lo cual llama la atención de cualquiera, entonces dígame, ¿cómo se convirtió Saulo al cristianismo? ¿Quién lo convirtió? Eso tiene que quedar sin respuesta. Pero en segundo lugar, Pablo dice a los Gálatas, quiero comprobarles que yo obtuve mi evangelio directamente de Jesús. Dijo, yo aventajaba en la religión judía a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Hay muchas áreas en las que el brillante joven Saulo de Tarso aventajó en el judaísmo, aventajó en la sociedad, nació fariseo. Eso le aseguraba muchos privilegios vocacionales, educativos e incluso financieros. Y lo vemos aventajar y pasar por encima de los hombres de su misma edad. Aquí está entonces el brillante joven Saulo de Tarso y su ventaja en las finanzas, su ventaja en la autoridad, su ventaja en el poder, su ventaja en la educación, su ventaja en la religión judía. Ahora, cualquiera que hubiera avanzado en las finanzas, en el poder, la autoridad, en la sociedad, en la educación, tendría necesariamente que ser muy prominente. Y este es el caso. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Sino un fanático prominente. Y esos son los más difíciles de convertir que usted pueda hallar. ¿Quién convirtió a este fanático prominente? ¿Quién pudo haberlo hecho? Amigos o enemigos. Sus amigos eran los judíos, ellos lo apoyaban en su persecución contra la iglesia, ellos no lo hubieran hecho. Y los cristianos no podían. Los echarían en la cárcel de inmediato. Y una cosa sí sabemos, este prominente fanático se convirtió. Si no fue Jesús, ¿quién pudo hacerlo? ¿Qué respuesta razonable podemos dar? Pero finalmente, no solo dice que persiguió a la iglesia fanáticamente, no solamente avanzó en el judaísmo a un lugar de prominencia, sino que era excesivamente celoso de la tradición de sus padres. Esto es interesante, ya que dice que es celoso, pero más que celoso, era excesivamente celoso, y procede a decir que era más excesivamente celoso. Ahora, Saulo de Tarso, así como Pablo el cristiano, solo tenían una sola velocidad, el acelerador hasta el fondo. Todo aquello que emprendían lo hicieron con el más grande celo. ¿Por qué? Era por la tradición de sus padres. Sus padres eran fariseos. Fueron estos los que se pusieron a Cristo y lo llevaron
hasta la cruz, matándole. Y este fariseo, Saulo de Tarso, persigue al cristianismo por la misma razón que sus padres persiguieron al fundador del cristianismo. He aquí un hombre, entonces, que creía con sinceridad genuina que lo que hacía era correcto. Lo hacía como si fuera en el nombre del Señor. Pero este hombre ya había prejuzgado la religión cristiana. He aquí un fanático prominente prejuicioso. Ahora la pregunta que hago es, ¿quién pudo convertir a este hombre? ¿Es posible para algún humano convertir a un fanático prominente y prejuicioso? ¿Qué le ofrecería a usted? ¿Qué le daría a usted? ¿Qué habría para ofrecerle? Ya tenía una educación, ya tenía dinero. Aquí está un hombre convencido de que la religión en la que vive es correcta. Él mismo ha progresado, está dedicado a lo que hace y lo hace en el nombre de Dios. Parece estar convencido de que Dios está complacido con él. Y ya que nunca ha investigado el cristianismo, está tratando de aniquilarlo por completo. Ahora, en este hombre las fuerzas se combinan para demostrar que este hombre es totalmente inalcanzable. Y sin embargo, fue alcanzado. ¿Quién lo alcanzó? Si no fue Jesucristo. Ahora, una vez que el apóstol Pablo ha terminado su defensa ante el rey Agripa y ante Festo, dice en Hechos 26-24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Ahora, no está realmente acusándolo de estar totalmente loco. Es como si dijera, bueno, seguramente no lo dices en serio. Dice, realmente no es cierto. Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y luego dijo, porque el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en algún rincón. Toda su vida era como un libro abierto para que cualquiera lo leyera. Podían ver que la vida de Saulo estaba en abierta oposición al cristianismo y brotaba de un sincero deber de hacer lo que pensaba que agradaría a Dios al deshacerse de los cristianos. Luego entonces dice, nada de esto fue hecho en algún rincón, está abierto a la investigación de cualquiera. Así que cuando Will Durant ha examinado estos mismos hechos de la historia, hace la observación que vimos antes y que dice, nadie puede determinar qué procesos naturales subyacen bajo esta experiencia crucial. Bueno, claro que no, ya que los procesos naturales no pudieron haberse combinado para producir la conversión de Saulo de Tarso que se describe aquí. La única conclusión que tenemos es que este hombre, que era inalcanzable, fue alcanzado por Jesús. Pero Jesús fue crucificado en la cruz. ¿Cómo fue posible que apareciera Saulo en el camino a Damasco, a menos que en realidad hubiera resucitado de la tumba? Ahora, ¿cuál es la función de la razón? La función de la razón no es que con un movimiento de la mano, digamos, bueno, eso es sobrenatural, ni siquiera lo consideraremos. Los hechos están ante nosotros y los documentos históricos son confiables. Estos hechos deben ser considerados. Esa es la función de la razón. Siéntese al juicio con la evidencia y llegue a una conclusión que concuerde con la afirmación. La afirmación que Pablo hizo es que vio a Jesús en el camino a Damasco. ¿Qué aconseja la razón? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dice usted?